Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video le hablaremos sobre la interpolación numérica. Empecemos. La interpolación numérica es un método matemático que se utiliza para encontrar el valor de una función en un punto entre dos puntos conocidos, sin necesidad de conocer la expresión exacta de la función. La interpolación numérica es un tema importante en la ciencia computacional y se aplica en muchas áreas, como la ingeniería, la física, la economía y la biología. La interpolación numérica tiene su origen en la antigüedad, cuando los matemáticos griegos y chinos desarrollaron métodos para aproximar la solución de ecuaciones y funciones. Sin embargo, el término interpolación no se utilizó hasta el siglo XIX. El término interpolación fue acuñado por el matemático francés Pierre-Simon Laplace en 1799. Laplace utilizó este término para describir el proceso de encontrar el valor de una función en un punto entre dos puntos conocidos, utilizando una curva o una función que pasa por los puntos conocidos. Durante el siglo XIX, los matemáticos como Augustin Louis Cauchy y Carl Friedrich Gauss desarrollaron métodos más sofisticados para la interpolación numérica. En particular, Gauss desarrolló el método de interpolación polinomial, que se utiliza aún hoy en día. En el siglo XX, la interpolación numérica se convirtió en un tema importante en la ciencia computacional y se aplicó en muchas áreas. El desarrollo de los computadores y la creciente disponibilidad de datos numéricos permitieron a los matemáticos y científicos utilizar métodos de interpolación numérica para analizar y modelar fenómenos complejos. La actualidad y la interpolación numérica. En la actualidad, la interpolación numérica se utiliza en muchas áreas, como la ingeniería, para diseñar estructuras y sistemas que deben funcionar dentro de límites específicos. La física, para modelar fenómenos físicos complejos, como la propagación de ondas y la dinámica de fluidos. La economía, para analizar datos económicos y predecir tendencias futuras. La biología, para modelar procesos biológicos complejos, como la difusión de sustancias químicas y el crecimiento de poblaciones. Ejemplos de aplicaciones prácticas de la interpolación numérica. Algunos ejemplos de aplicaciones prácticas de la interpolación numérica incluyen el análisis de datos climáticos para predecir tendencias futuras del clima, el diseño de motores y sistemas mecánicos que deben funcionar dentro de límites específicos, la simulación de enfermedades infecciosas para entender mejor cómo se propagan y cómo se pueden controlar, la modelización del crecimiento de poblaciones para predecir cambios demográficos futuros. En resumen, la interpolación numérica es un método matemático que se utiliza para encontrar el valor de una función en un punto entre dos puntos conocidos, sin necesidad de conocer la expresión exacta de la función. La interpolación numérica tiene su origen en la antigüedad, pero se ha desarrollado significativamente a lo largo del siglo XIX y XX. En la actualidad, se utiliza en muchas áreas y aplicaciones prácticas. Construcción de polinomios interpolantes. La construcción de polinomios interpolantes es un método para encontrar un polinomio que pasa por una serie de puntos conocidos y que se utiliza para aproximar el valor de una función en un punto entre dos puntos conocidos. Un polinomio interpolante es un polinomio que pasa exactamente por los puntos dados y se utiliza para aproximar una función en un conjunto de puntos. Para construir un polinomio interpolante se hace lo siguiente: elige los puntos de interpolación, selecciona los puntos en los que deseas construir el polinomio interpolante, llamamos a estos puntos xu0, xu1, xun, elige el orden del polinomio, decide el orden, grado, del polinomio que deseas construir. Por ejemplo, un polinomio de orden 2 es un cuadrado, un polinomio de orden 3 es un cubo, y así sucesivamente. Calcula los valores de la función en los puntos de interpolación, calcula el valor de la función en cada punto de interpolación y asigna estos valores a las variables y0, y1, y a la n, construye el polinomio. Utiliza los valores de la función en los puntos de interpolación y el orden del polinomio para construir el polinomio interpolante. Método de Lagrange. La interpolación numérica es un método utilizado para estimar valores desconocidos dentro de un conjunto de datos conocidos. Uno de los métodos más comunes de interpolación numérica es el método de Lagrange, nombrado en honor al matemático francés Joseph-Louis Lagrange. El método de Lagrange se basa en la idea de utilizar polinomios para aproximar una función desconocida.
En este método, se construye un polinomio de grado n que pasa exactamente por n más 1 que son puntos dados. Cada término del polinomio de Lagrange se calcula utilizando una fórmula específica que involucra los puntos conocidos y sus respectivas coordenadas. El polinomio de Lagrange resultante se utiliza para estimar el valor de la función desconocida en un punto intermedio dentro del rango de los puntos conocidos. Este método es especialmente útil cuando se desea interpolar valores en un conjunto de datos dispersos o cuando se requiere una aproximación suave de una función. Es importante tener en cuenta que el método de Lagrange tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si se desea agregar nuevos puntos para mejorar la aproximación, es necesario recalcular todo el polinomio desde cero. Sin embargo, existen otros métodos de interpolación, como la interpolación de Newton, que abordan esta limitación. En resumen, el método de Lagrange es una técnica de interpolación numérica utilizada para estimar valores desconocidos dentro de un conjunto de datos conocidos. Este método utiliza polinomios para aproximar una función desconocida y se basa en fórmulas específicas que involucran los puntos conocidos y sus coordenadas. Aunque tiene algunas limitaciones, el método de Lagrange es ampliamente utilizado en diversos campos de la ciencia y la ingeniería. Método de Newton. El método de Newton, también conocido como método de Newton-Raphson, es un algoritmo utilizado en análisis numérico para encontrar aproximaciones sucesivamente mejores de las raíces de una función real. Este método, nombrado en honor a Isaac Newton y Joseph Raphson, utiliza la derivada de la función para calcular las aproximaciones. El método de Newton comienza con una función real f, su derivada f, y una conjetura inicial x0 para una raíz de f. A partir de esta conjetura inicial, se calcula una nueva aproximación utilizando la fórmula de Newton-Raphson, x1 igual a x0 menos f, x0, entre f derivado de x u0. Este proceso se repite iterativamente, utilizando la aproximación anterior para calcular la siguiente aproximación, hasta que se alcance una aproximación lo suficientemente cercana a la raíz deseada. El método de Newton es conocido por su rápida convergencia, especialmente cuando la conjetura inicial está cerca de la raíz y la función es suave en las proximidades de la raíz. Sin embargo, este método puede presentar algunas limitaciones, como la posibilidad de converger a una raíz incorrecta si la conjetura inicial está lejos de la raíz o si la función tiene singularidades o puntos de inflexión cerca de la raíz. Ajuste de curva. El ajuste de curva es un proceso de optimización que se utiliza para encontrar los parámetros que mejor se ajustan a una curva dada, es decir, a un conjunto de puntos dados. El objetivo es encontrar la función que mejor se adapte a los datos y minimice la diferencia entre la curva predicha y la curva real. Hay varios algoritmos y técnicas para ajustar curvas, dependiendo del tipo de datos y del modelo que se desee utilizar. A continuación, te presento algunas de las técnicas más comunes. Método de los mínimos cuadrados. Este algoritmo busca encontrar los parámetros que minimizan la suma de los cuadrados de las diferencias entre la curva predicha y la curva real. Método de los mínimos peligros. Este algoritmo busca encontrar los parámetros que minimizan la suma de los peligros, error, entre la curva predicha y la curva real. Método de los máximos verosimilitud. Este algoritmo busca encontrar los parámetros que maximizan la verosimilitud, probabilidad, de que la curva predicha sea igual a la curva real. Método de Least Absolute Deviation. La de este algoritmo busca encontrar los parámetros que minimizan la suma de las absolutas deviaciones entre la curva predicha y la curva real. Método de Least Trend Squares, LTS. Este algoritmo busca encontrar los parámetros que minimizan la suma de las deviaciones entre la curva predicha y la curva real, pero eliminando los puntos más extremos. En términos prácticos, el ajuste de curva se puede utilizar en varios campos, como análisis de datos, para encontrar patrones en grandes conjuntos de datos y visualizarlos de manera efectiva, modelado matemático, para describir comportamientos complejos y predecir resultados futuros, optimización, para encontrar soluciones óptimas en problemas de programación lineal o no lineal. Machine Learning para entrenar modelos predictivos y hacer predicciones precisas.